Muy buenos días, licenciado Tito Llanes. En la mañana de hoy, junto con mi grupo, vamos a presentarle la variable de educación. Como introducción al tema, la educación es un proceso esencial para el desarrollo humano y social. Este va a transmitir conocimientos, valores y distintas habilidades. A lo largo de la historia ha evolucionado según el contexto, incorporando distintos enfoques y distintas teorías. Diferentes factores que vamos a desarrollar en el transcurso de la presentación, como alfabetización, cobertura escolar, repitencia y nivel educativo, reflejan tanto avances como desafíos en el sistema. Asimismo, los métodos y recursos de enseñanza son claves para un aprendizaje efectivo, y comparar modelos escolares permite la mejor calidad educativa. En esta presentación vamos a profundizar un poco en lo que es la evolución de la educación como tal y cuál ha sido su importancia en el progreso de la humanidad. Entrando un poco en contexto, podemos decir que la educación es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo mediante el aprendizaje, la construcción de conocimientos o diversas experiencias, así también como las virtudes, creencias, hábitos u otras características de ser. Básicamente es un proceso personal y social, además de ser cultural igualmente, que se desarrolla distintos conocimientos, habilidades y valores, siendo un derecho humano fundamental. Ahorita vamos a hablar de 3 tipos principales de educación, como lo es la educación formal, que se da básicamente en instituciones como escuelas, universidades, con programas definidos y con certificaciones oficiales. Este ofrece oportunidades laborales, pero puede ser muy costoso y muy desmotivante. También tenemos lo que es la educación no formal, que son actividades educativas fuera de lo convencional, como cursos, talleres sin certificación oficial. Este es flexible y práctica, pero también mejora las habilidades y fomenta los valores, aunque carece de certificaciones y puede haber fraudes. En lo que es la educación informal, este es un aprendizaje espontáneo y natural en la vida cotidiana, como aprender en el hogar, en la comunidad o en tu trabajo. Esta práctica es muy accesible, pero la información no siempre es confiable y carece de evaluaciones. Contexto histórico y social. Durante la Edad Media, la educación estuvo profundamente vinculada a la religión, especialmente al cristianismo, que dominaba la vida social y cultural de Europa. La instrucción formal se concentraba en monasterios, catedrales y escuelas episcopales. Su objetivo principal era formar clérigos capaces de leer y transmitir los textos sagrados, así como inculcar valores morales y espirituales. La educación se caracterizaba por su carácter elitista, pues la mayoría de la población permanecía analfabeta y solo la nobleza y el clero tenían acceso a la instrucción. El currículo medieval incluía los trivium, que era la gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, que era la aritmética, geometría, música y astronomía, siendo los textos religiosos y filosóficos la base de la enseñanza. Las universidades surgieron a finales de la Edad Media, como centros de educación avanzada, inicialmente para la formación de sacerdotes, pero gradualmente ampliando su influencia a otras áreas del saber, marcando la transición hacia una educación más estructurada y académica. La modernidad introdujo cambios significativos en la educación, ligados al desarrollo del pensamiento crítico, la ciencia y la filosofía ilustrada. La educación comenzó a desvincularse gradualmente de la estricta autoridad religiosa, incorporando conocimientos científicos y fomentando la razón como herramienta central para el aprendizaje. Durante los siglos XVII y XVIII, la educación se expandió hacia sectores más amplios de la sociedad, y surgieron nuevas instituciones como escuelas públicas y academias científicas. Se promovió la educación universal como medio para el progreso social y político, reflejando la influencia de la Ilustración. Además, se dio importancia a la pedagogía, buscando métodos de enseñanza más racionales y efectivos, incluyendo la observación, experimentación y análisis crítico. En el siglo XX, la educación se consolidó como un derecho universal y un instrumento clave para el desarrollo económico, social y cultural. La expansión de la educación pública permitió una mayor inclusión de distintos grupos sociales, fomentando la alfabetización y el acceso a la educación superior. En el siglo XXI, la educación fomenta nuevos retos y oportunidades vinculados a la globalización, la digitalización y la diversidad cultural.
La enseñanza ya no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que busca desarrollar competencias, pensamiento crítico y habilidades para la vida, adaptándose a contextos dinámicos y multiculturales. Además, la tecnología ha transformado los métodos de aprendizaje, permitiendo la educación virtual y el acceso a información global, ampliando el alcance educativo y promoviendo la inclusión social. Bueno, ahora yo les voy a estar hablando acerca de algunos autores y el aporte que tuvieron. Primeramente tenemos a Platón. Él fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue uno de los primeros en construir una teoría sistemática de lo que viene siendo la educación. Él consideraba que la educación no solamente debía transmitir conocimientos técnicos o habilidades prácticas, sino que su verdadero fin era la formación del alma hacia la verdad, la justicia y el bien. En su obra llamada La República describe un modelo ideal de Estado en el cual la educación cumplía un papel central para lograr la armonía social. Allí divide la sociedad en tres clases, en productores, guardianes y gobernantes, y cada una tiene una educación específica adecuada a su naturaleza. Seguidamente seguimos con Aristóteles, que por su parte, si bien coincide con Platón en la importancia de la educación, adopta una visión más empírica y realista. Para él, el conocimiento se adquiere no solamente recordando verdades eternas, sino observando el mundo y desarrollando la razón a través de la experiencia. En su obra Ética a Nicómaco establece que el fin último del ser humano es alcanzar la eudaimonia o felicidad o plenitud, la cual se logra viviendo de acuerdo con la razón y cultivando la virtud. Aristóteles concibe la virtud como un hábito moral, no como un conocimiento teórico, y afirma que se aprende mediante la repetición de actos justos, valientes y prudentes. Por lo tanto, la educación debe formar no solamente la mente, sino también el carácter del individuo. Seguidamente tenemos a Comenio, considerado como el padre de la pedagogía moderna por sus propuestas revolucionarias en una época denominada por el autoritarismo educativo y la instrucción memorística. Uno de los principios centrales de Comenio es su famosa idea de enseñar a todos de manera total, es decir, que todos los seres humanos, sin distinción de clase, género o religión, tienen derecho a una educación integral. El autor Jean-Jacques Rousseau y John Dewey. Rousseau, él proponía una educación natural. Él vivió en el siglo XVIII y pensaba que los niños nacen buenos por naturaleza, que la educación de cierta manera tenía que respetar sus ritmos. Él tenía un libro que se llamaba Emilia o de la obra, donde defendía que el aprendizaje no debía de ser algo forzado ni impuesto, sino que pues tenía que ser de manera libre, de manera autónoma y explorando el propio mundo que los rodea. Para él, la naturaleza y el juego eran las mejores herramientas para poder aprender, tocar, experimentar, descubrir por sí mismo. Y él tenía una limitación, es que aislaba un poco al niño de la vida social, por así decirlo, y lo reducía a las interacciones de otros. Y hablemos, el segundo autor sería John Dewey. Un siglo después, John Dewey en Estados Unidos propuso algo muy diferente, pero sin duda algo muy complementario. Para él la escuela no era bueno, sí, debía de ser una pequeña comunidad democrática donde los niños no solo aprendieran contenido, sino que también pudieran participar, pudieran dialogar, tomar decisiones en equipo. Y su lema era muy famoso, era Learning by Doing o aprender haciendo. Proyectos, investigaciones, trabajos prácticos y todo eso lo conectaba con lo que era la vida real. Paulo Freire, pedagogía crítica y liberadora. Paulo Freire es reconocido por su pedagogía crítica que busca empoderar a las personas mediante el conocimiento y la reflexión sobre la realidad para él. La educación debe ser un proceso de liberación y no solo de transmisión de contenidos. Su propuesta destaca la alfabetización, no solo como aprender a leer y a escribir, sino como una herramienta de transformación social y conciencia crítica. La pedagogía freiriana se basa en el diálogo entre educador y estudiante, rompiendo con la educación bancaria.
promoviendo un aprendizaje vinculado a la realidad del alumno. Este modelo ha sido aplicado en contextos de desigualdad, contribuyendo a construir sociedades más justas. La alfabetización. La alfabetización es un proceso esencial que permite a las personas acceder al conocimiento, participar en la sociedad y ejercer sus derechos. No solo implica leer y escribir, sino también interpretar información, tomar decisiones informadas y comunicarse eficazmente. Históricamente ha evolucionado según sus contextos y tecnologías, y enfoques como el de Freire destacan su papel en la comprensión de la realidad social y cultural, empoderando a los individuos para actuar y generar cambios en sus comunidades, promoviendo la justicia social. A continuación les voy a hablar sobre la cobertura escolar. Como primer punto tenemos la tasa de asistencia escolar, que mide el porcentaje de personas que asisten a la escuela según su edad. En El Salvador, solo el 55% de la población entre 4 a 29 años asiste a un centro educativo, con diferencias entre zonas rural, urbana y una diferencia leve de género. La asistencia es alta en educación básica con un 90% de los estudiantes, en educación media con un 87.6% de los estudiantes, pero cae drásticamente en la educación superior con tan solo 18.6% de los estudiantes. Como segundo punto tenemos la inasistencia escolar, que refleja las faltas o abandono de los estudios influenciados por factores familiares, económicos, sociales y de salud. En El Salvador, el 45% de la población de 4 a 29 años no asiste a la escuela, siendo más notables en jóvenes universitarios, especialmente a los 19 años, mientras que los estudiantes de 7 a 15 años presentan la menor inasistencia. Repitencia escolar. La repitencia es un problema poco atendido en América Latina y afecta la motivación de los adolescentes a no promoverse al siguiente grado. Se relaciona con factores personales, hábitos y motivación, familiares, apoyo y dinámica del hogar, del sistema educativo, costos, infraestructura, calidad de enseñanza y socioeconómicos, pobreza, violencia y falta de oportunidades. Nivel de escolaridad alcanzado. Año de escolaridad promedio. Mide cuántos años ha pasado formándose en una escuela, en promedio una persona mayor a 25 años. A nivel mundial ha aumentado de 5.8 en 1990 a más de 8 en 2021, según el PNUD. Sin embargo, se presentan grandes diferencias entre los países más desarrollados como Estados Unidos, Japón, países de Europa y países en desarrollo. Específicamente en Latinoamérica, aunque la escolaridad ha mejorado, aún existe la desigualdad ligada a la pobreza, el género y la ruralidad. Nivel de escolaridad indica el último grado educativo alcanzado y refleja la preparación de la población de una sociedad. Su expansión, específicamente en secundaria y superior, ha sido clave para el desarrollo económico y social. En América Latina, la cobertura de la educación superior sigue siendo bastante baja, por factores como el género y el contexto social. Son factores que influyen bastante en el acceso a la educación. Aunque las mujeres jóvenes han superado a los hombres en varios países, persiste la desigualdad en áreas científicas y tecnológicas, donde es más notable la preferencia, se podría decir así, de los hombres ante las mujeres. Como siguiente punto vamos a hablar sobre los aspectos relacionados con la enseñanza, tipos de enseñanza y métodos pedagógicos. El primer punto que vamos a tomar es el tipo de enseñanzas. Y es que podemos mencionar que principalmente hay dos formas, que son la tradicional y la significativa. La tradicional es básicamente donde el profesor habla y el alumno solo escucha. Y la significativa es donde el estudiante participa más y aprende relacionando lo nuevo con lo que ya
el estudiante pues sabe o tiene conocimiento. Ahora bien, los métodos pedagógicos son estrategias, son las maneras estratégicas que un docente o profesor aporta para enseñar. Podemos mencionar que son expositivos, conjuntos, independientes. En expositivos es cuando el profesor se dedica a dar una clase muy explicada, el profesor explica, y en conjuntos es cuando el profesor y alumnos trabajan en equipo. Aquí podemos mencionar que pues es un trabajo en equipo donde el profesor tanto como el alumno pues pone un poco de su parte para que la enseñanza sea progresiva. Y independientes cuando el alumno aprende por sí solo. Y estos métodos pueden ser tradicionales o más modernos. En resumen, lo importante podríamos mencionar que no solo es enseñar, sino cómo se hace, porque de eso depende que el alumno aprenda mejor y pues que el rendimiento académico de los estudiantes pues sea mucho mejor, ya que elegir un método pedagógico adecuado es clave para lograr un aprendizaje más efectivo de los estudiantes. Yo les voy a hablar un poco sobre la comparación entre modelos escolares y para esto debemos saber que la escuela es un espacio significativo donde los alumnos o estudiantes tienen que comprender el sentido y el propósito de lo que están estudiando y de por qué se encuentran ahí. Para esto tenemos dos puntos muy importantes. El primero es la escuela tradicional versus la escuela alternativa. Y en la escuela tradicional tenemos que se basa en una dinámica unidireccional o unilateral, donde el maestro transmite sus conocimientos directamente hacia el alumno y el alumno toma el rol de un receptor pasivo. En cambio, en las escuelas alternativas, se utilizan más como estrategias que fomentan la construcción activa del estudiante y los conocimientos se desarrollan mediante investigaciones, actividades que puedan desarrollar sus habilidades de interacción, también que puedan mejorar sus prácticas sociales y que puedan ser útiles para la vida diaria y también para un futuro. Y como segundo punto, tenemos un enfoque actual que busca que el estudiante lidere su proceso de aprendizaje mediante la exploración de distintos proyectos y ofrece una flexibilidad para adaptarse también a ritmos, tiempos y tareas de intereses individuales y favorece un desarrollo de competencias integradas. Entonces, podemos mencionar que tanto estos dos puntos tienen sus fortalezas y debilidades, ya que la escuela tradicional, por ejemplo, aporta estructura y control y se basa en la capacidad del docente para poder transmitirle ese conocimiento al estudiante. Y los modelos innovadores fomentan una autonomía, la creatividad y una evaluación auténtica hacia el estudiante, pero requiere también recursos, formación docente y cambios organizativos que puedan implementarse para el desarrollo del estudiante. Entonces, tenemos que ambos modelos buscan el aprendizaje significativo para el estudiante y la decisión de poder priorizarlo depende del contexto educativo y de cómo se pueda lograr equilibrar la estructura y los recursos para los estudiantes. Gracias.